Yo puedo. Tú puedes. Nosotros también podemos. Yo puedo. Tú puedes. Nosotros también podemos. El poder está ahí, en vos, en la calle, en tu vida. El poder es un medio, no un fin, para transformar, crear, crecer. Ahí estamos nosotros, en el medio del poder. Desde la elección del sistema métrico decimal hasta la fundación de las Naciones Unidas, fueron varios los ejemplos de esfuerzos llevados a cabo por los distintos países del mundo, en pos de construir instancias de cooperación conjunta que les permitieran alcanzar beneficios comunes, ya sea para garantizar la paz, construir canales de negociación o discutir criterios comerciales. Las naciones tienden a tejer acuerdos y a edificar un poder político, económico y legislativo de carácter supranacional. ¿De qué manera negocian entre sí las naciones? ¿Qué organizaciones poseen poder supranacional? Las organizaciones supranacionales son aquellas organizaciones que están por encima de los gobiernos nacionales y que en realidad están conformadas o cuya membresía está contenida por los gobiernos nacionales. Las organizaciones supranacionales son una forma, digamos, de la que se organizan los estados para cooperar. En realidad uno tiene que hablar normalmente de la cooperación internacional, y la cooperación internacional se refleja de varias maneras. Una manera es los organismos internacionales, y la mayoría de las veces, como pueden ser las Naciones Unidas, en realidad como son la mayoría de los organismos internacionales que nosotros conocemos y de los cuales hablamos, ¿no? Es decir, los organismos internacionales reflejan una forma de cooperación entre los países, entre las naciones, obviamente dentro de las cuales, por supuesto, hay relaciones de poder, pero en principio son canales para la cooperación internacional. Yo creo que hay una cuestión, hasta si se quiere, propia del género humano. Es un solo género, el género humano. Y estamos divididos por problemas de soberanías nacionales, soberanías territoriales. El planeta Tierra, la casa que nos habita es la misma, pero sin embargo tenemos fronteras que nos separan. Hasta podría pensar en los ejemplos, en el caso de América Latina. Una cosa es la población chilena, otra es la población argentina, pero tenés la nación mapuche, que se integra a los dos lados y predomina el carácter de nación por su historia de pueblo originario y no tanto por la nacionalización adquirida. Los mapuches tienen más antigüedad que la identidad chilena o que la identidad argentina. Desde ahí te diría que hay una tensión permanente por avanzar en un proceso de gestar una institucionalidad transnacional. ¿Cuáles fueron los acontecimientos históricos que impulsaron a los estados a crear organizaciones con poder supranacional? 1823. El presidente de los Estados Unidos, James Monroe, reafirma la posición de su país contra el colonialismo europeo en América. Nace la doctrina Monroe, inspirada en la idea de Thomas Jefferson de que América tiene un hemisferio para sí misma. 1919. Tras la Primera Guerra Mundial, el Tratado de Versalles inaugura la Sociedad de Naciones para garantizar la integridad de los estados, arbitrar en los conflictos internacionales y buscar el desarme. 1944. Hacia el fin de la Segunda Guerra Mundial, nacen las Naciones Unidas y con esta, un conjunto de instituciones encargadas de la reconstrucción del orden de posguerra. También nacen el Consejo de Seguridad, el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, el BIRF, que impulsa la creación del Banco Mundial, y el Fondo Monetario Internacional. 1950. Surge la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN,
en su artículo 5, establece que en caso de una agresión contra un Estado miembro, los demás deben tomar las medidas necesarias, incluyendo el empleo de la Fuerza Armada para restablecer y asegurar la seguridad en la región del Atlántico Norte. 1961. Se origina el movimiento de los no alineados, con el principio de preservar las independencias nacionales frente a las dos superpotencias, los Estados Unidos y la Unión Soviética. Sus integrantes rechazan el establecimiento de bases militares extranjeras y defienden el derecho de los pueblos a la autodeterminación y a la independencia. Argentina ingresa al movimiento en 1973 y permanece hasta 1991, cuando el presidente Menem se alinea a Estados Unidos. 1973. Con una crisis económica mundial en puertas, se reúnen los ministros de finanzas de Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido. Establecen formas de cooperación y coordinación entre las potencias dominantes del sistema internacional. Nace el G7. Desde 1998, con la integración de Rusia, se denomina G8. 1979. Una delegación especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, visita a Argentina y toma testimonio del terrorismo de Estado. Establece sus oficinas en la sede de la OEA en Argentina. Allí se forman largas colas de familiares de detenidos y desaparecidos. El informe que redacta la comisión se convierte en una bandera de denuncia contra la dictadura argentina. 1991. Se termina de consolidar la Unión Europea. La caída del muro de Berlín en 1989 y la reunificación alemana da un nuevo impulso al mercado único europeo. Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay suscriben el Tratado de Asunción y nace el Mercado Común del Sur, Mercosur. Los socios buscan la ampliación de sus mercados a través de la integración. 1994. Entra en vigencia el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, NAFTA, entre Canadá, México y los Estados Unidos, que crea una zona de libre comercio, el paso previo al proyecto ALCA. 2001. Como espacio de resistencia a la globalización neoliberal, nace el Foro Social Mundial, cuya primera reunión es en Porto Alegre, Brasil. Se trata de un espacio de debate democrático de ideas, formulación de propuestas, intercambio de experiencias y articulación de movimientos sociales, redes, ONG y otras organizaciones de la sociedad civil que se oponen al neoliberalismo y a cualquier forma de imperialismo. 2004. Con el objeto de consolidar la unión política, económica y social de la región, se crea la Comunidad Sudamericana de Naciones, UNASUR, a través de la Declaración del Cusco. Los países firmantes de este documento son Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela. En el mundo, en las últimas décadas, se está dando claramente ciertos procesos de integración regional. Resulta obvio que estar solo o aislado para actuar produce una gran debilidad. Entonces hay una tendencia a agruparse, sobre todo los que tienen cosas en común, y actuar de manera conjunta. En términos más estrictos, organizaciones que tienen carácter supranacional son las organizaciones en general intergubernamentales que al mismo tiempo tienen cesión de soberanía, o sea que tienen cuerpos especializados que toman decisiones que están más allá de la voluntad de la parte. Por ejemplo, en el caso de las Naciones Unidas es básicamente una organización intergubernamental, es una organización de estados. Pero, sin embargo, algunos órganos de esa organización, como por ejemplo el Consejo de Seguridad, tiene atribuciones supranacionales, es decir, tiene atribuciones para decidir cosas que son obligatorias para todos los miembros independientes que forman la organización, independientemente que participen o no en la decisión. En ese caso, las Naciones Unidas tiene componentes de supranacionalidad porque hay, de hecho, cesión de soberanía. Vine a visitar Naciones Unidas, Argentina, para intentar entender qué es lo que hace esta organización supranacional. El trabajo de la ONU, las Naciones Unidas, es en todo el mundo. Por aquí tenemos la oficina, el Centro de Información en Buenos Aires, y también es la oficina que representa al secretario general. Yo trabajo para el secretario general, el Ban Ki-moon.
Y cuando se piensa de las Naciones Unidas, para mí, la cosa más importante es, yo soy la ONU, sí, pero